Me llamo Nicolás Chesa Ponce y nací en Las Palmas de Gran Canaria el 8 de noviembre de 1945. Médicos que dejan huella, un podcast del Colegio de Médicos de Las Palmas. Bienvenido, don Nicolás Chesa. Muchas gracias por venir a Médicos que dejan huella, al podcast del Colegio de Médicos de Las Palmas. Muchas gracias por estar aquí. Usted, como bien ha dicho, nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1945. ¿Qué recuerdos tiene de aquella época, de su infancia? Bueno, la infancia fue muy feliz porque era la época en que podíamos jugar en la calle con los amigos del barrio sin ningún peligro, no había tráfico, no había problemas, cosa que hoy no podemos hacer. Hoy los niños tienen que vivir metidos en sus casas, pegados a los móviles y a las redes digitales, porque ellos no se pueden comunicar sino cuando tienen algún cumpleaños o algo. Pero en aquel tiempo eso no sucedía. Yo estudié la secundaria en el colegio alemán por una decisión de mi padre, porque él y toda su familia siempre habían estudiado en los jesuitas, pero no sé por qué razón a mí me mandó al colegio alemán. Allí cursé todo el bachillerato, pero como el colegio alemán no estaba reconocido, nos teníamos que examinar por libre cada año en el instituto de cada curso de bachillerato. Eso me permitió tener un conocimiento de la lengua alemana y he intentado por todos los medios conservarla y actualmente pues la sigo practicando cada vez que tengo alguna oportunidad. Y de hecho he participado muchas veces en eventos en Alemania y he estado en una clínica universitaria alemana y he visitado toda Alemania, Austria, todos los países de habla germánica. El sábado pasado, que fui a hacer senderismo, me encontré unos alemanes que estaban despistados en medio del campo y les ayudé y les conduje a donde ellos querían y estuvimos hablando, eran bávaros de Múnich. Estuvimos hablando de las elecciones que tenían el día siguiente y la diferencia de clima que tenemos nosotros aquí con la que tenían ellos en aquel momento en Alemania, ¿no? Y cuando he hecho el Camino Santiago, si me encuentro con un alemán, puedo estar media hora o una hora caminando al lado de él, hablando de lo divino y de lo humano en alemán, porque para mí es muy importante conocer un idioma. ¿Cuándo capté yo la importancia del idioma? Pues una vez que estaba en Berlín, en una residencia de estudiantes, y en la habitación me tocó quedarme con otro chico extranjero que era japonés. Yo, por supuesto, no hablo japonés y el japonés no hablaba español y nos entendimos en alemán perfectamente. Y en ese momento fue cuando yo me di cuenta de la importancia que tenía el hablar el idioma. Aparte de eso, pues también tengo el conocimiento de inglés que lo estudié desde el alemán. Ah, en la base alemana, claro. Claro, es más fácil el inglés que el alemán, evidentemente. Pero claro, en el colegio alemán se daba clase de inglés con un sistema pedagógico mucho más moderno que el que se daba en aquel tiempo en los colegios españoles. Y para la medicina es básico saber inglés, porque todas las revistas están escritas en inglés y cualquier presentación en un congreso europeo, si no se habla inglés, no se puede. La decisión que tuvo su padre de mandarle al colegio alemán, no sé si a lo mejor está orientado un poco al futuro profesional. Digo porque en su familia usted desciende de una saga médica. Es decir, Sí. Estaba rodeado de médicos, bueno, hombres en todo caso, eran todos los que eran médicos eran hombres, propios de aquella época, y a lo mejor lo hizo con alguna intención de que pudiera estudiar en... Yo no, en alemán, para influenciar en medicina, no. Ahora, yo he vivido una familia en medio de batas. En mi familia no hay togas, ni hay estos trajes militares, eran todos médicos. Mi abuelo, mi padre, mi tío, mi otro tío, mi primo. O sea, yo vivía en ese mundo y para mí era lo normal y pensaba que todo el mundo era igual, ¿no?
como en una familia donde todos son abogados, pues el hijo será abogado. O sea, a mí nadie me impulsó a estudiar medicina. Yo creo que fue una decisión casi genética, ¿no? Yo nací para eso, incluso para la especialidad. Y cuando dije que iba a estudiar medicina, nadie se llamó a extrañar, nadie se extrañó y le pareció lo normal. Es que tenía que estudiar medicina, no había opción. Es lo que tocaba, ¿no? Sí, si yo llego a decir que quiero ser ingeniero, me miran como un bicho raro, ¿no? Pero en aquel momento eso era lo normal. Yo me fui a estudiar a Navarra. Yo creo que nunca le agradecí a mi padre el que me haya mandado a Navarra. En aquel tiempo la mayoría iban a Cádiz, Granada, Madrid, pero eran universidades con una plétora de alumnos. En aquel tiempo, cuando yo fui a estudiar, en Madrid había 1000 alumnos en primero, y eso es una barbaridad. Y yo, la verdad es que estoy muy agradecido de haber estudiado en Navarra, porque era una universidad pequeña, donde se podía estudiar bien, donde había un compromiso con la calidad de la enseñanza y de la sanidad estupenda, y yo sigo relacionado con la Universidad de Navarra. De hecho, sigo siendo antiguo alumno, y cuando me jubilé de la medicina y tenía una hermosa biblioteca de urología heredada de mi abuelo y de mi padre, pues no se me ocurrió otra cosa que ofrecérsela a la Universidad de Navarra. Le escribí al decano, al que no conocía porque mi decano ya se había muerto, y él me contestó rápidamente en un correo electrónico: encantado, muy amable, te agradezco que te hayas acordado de tu necesidad, te voy a poner en contacto con el departamento de donaciones para que ellos te digan cuál es el trámite que tienes que hacer para tú poder enviar los libros para allá. Qué cajones y cajones, y en barcos se mandó a Pamplona, y al cabo de unos meses me comunicaron que ya los libros estaban en la Biblioteca de Ciencias de la Universidad de Navarra, lo cual para mí me satisface, porque creo que era una manera de cumplir con el compromiso que yo tenía con la universidad, porque la universidad me había ofrecido a mí muchas cosas, no solo profesionales, sino humanas, por el nivel de la calidad de la enseñanza. Yo viví en un colegio mayor mucho tiempo y ahí lo pasé bien, la verdad es que sí. Yo me fui de aquí con 16 años. Eso le iba a preguntar, fue muy joven, ¿cómo Sí. se dieron los astros para que tuviera 16 Yo terminé años? el bachillerato, me examiné de preu en La Laguna, era el tiempo que había que ir a La Laguna a examinarse, y cuando terminé el bachillerato tenía 16 años, porque había empezado con 9 y había acabado con 16. No había perdido ningún curso, tampoco era un matriculón, no era de notas extraordinarias, pero había aprobado los cursos. Y cuando yo no había salido de las islas, nunca. Mi única salida de la isla fue cuando aprobé la reválida de sexto, que me fui a La Palma de hacer senderismo, pero no había salido ni a Lanzarote, ni a Tenerife, ni a nada. Y mis padres me llevaron a Madrid, y yo llegué a Madrid y aquello era un mundo nuevo para mí. Y después me fui a Pamplona, me dejaron allí y se fueron. Y yo me quedé, de repente digo, ¿y ahora? Afortunadamente, en el colegio mayor donde me quedé había canarios, yo me pegué a ellos hasta que ya poco a poco, madurando, me fui soltando, y al final... Y después terminé con 22, porque claro, son 6 años y ahí está. Sobre todo a los veteranos siempre acogen a los nuevos, porque saben que ellos fueron en su momento también noveles y tenían que... Fueron ayudados por los mayores. Eso ha sido siempre así, ¿no? Y allí estudió también, empezó muy joven también, estudió la especialidad. ¿Por qué eligió urología? Yo ya en sexto de medicina ya sabía que me gustaba la urología, porque cuando regresaba a los veranos en mi casa solo se hablaba de urología, no se hablaba de otorrino ni se hablaba de neurocirugía. Entonces aquello me fue entrando. Mi abuelo era un gran urólogo, fue
primer urólogo que ejerció en Canarias en los años 20, cuando aquí no había ningún urólogo. Fue una figura extraordinaria de la medicina canaria, y todo eso crea un aura alrededor de la persona, y hablamos de medicina en vez de hablar de política o de deporte, porque era el tema que nos unía y que tal. Y entonces yo hice la especialidad en Navarra, y como sabía alemán, pues cuando terminé me fui a Alemania a una clínica universitaria un tiempo para completar la formación, que me vino muy bien porque capté la diferencia entre la medicina española y la medicina alemana, que en aquel tiempo era de las más punteras de Europa. Claro, estamos hablando de inicios de los 70. Sí, yo fui a Alemania en el año 72. Estuve una temporada no muy larga porque no tenía la beca correspondiente. Me pasó lo siguiente: cuando estaba en Alemania, el profesor me dijo que había una beca y que había 2 personas que podían acceder a la beca, otro señor y yo. El otro médico era sirio y yo era español, pero el sirio había estudiado en Francia y yo había estudiado en España. Y el año 72 España no estaba en la Unión Europea. Entonces él tenía preferencia sobre mí, para que vean la importancia que tiene, no de dónde eres, sino dónde has estado. El año 75 fue vital para la historia de España porque fue cuando pudimos entrar en la Unión Europea, porque mientras estaba Franco era imposible, evidentemente. En el año 72, después de aquella época de Alemania, me vine a Las Palmas y mi padre me ofreció trabajar en el hospital donde él era jefe de servicio, pero no había plaza remunerada. Y dice, bueno, te puedes poner aquí de agregado o de honorífico hasta que siga una plaza. Esa circunstancia de trabajar como agregado honorífico no es una novedad. Mi abuelo fue agregado honorífico 20 años, mi padre 6, yo solo estuve 2. Siempre en la sanidad pública, una de las maneras de entrar en la plantilla era apuntarse de honorífico, con lo cual uno iba haciendo mérito, y cuando colaboraba en el hospital sin remuneración, pero cuando se convocaba una plaza, digo, a este que ha hecho méritos, porque muchos iban y después no seguían, pero yo aguanté, estuve allí en un servicio que en aquel momento lo formaban 2 personas, mi padre jefe de servicio y Rafael Betancor ayudante, no había más. Y yo aparecí de tercero allí. Sin cobrar, honorario. Sí, bueno. 2 años sin cobrar. Yo no, yo tenía honorarios porque trabajaba también en otros sitios por la tarde. Y eso, cuando a uno le gusta lo que está haciendo, ya llegará el momento. Nunca fue una preocupación para mí el dinero, ni lo ha sido ni lo será, ¿me entiendes? O sea, no es... Si yo quiero ser rico, no me dedico a la medicina, me dedico a otra cosa. Yo quiero ganar lo suficiente para vivir bien, pero no hacerme millonario, no entra en mis cabales, en mi criterio, ¿me entiendes? Estuve allí 3 años, ya convocaron a la plaza de ayudante y evidentemente me la dieron. Y entonces ya entré en plantilla. Eso coincidió con el año 75 que se jerarquizó los hospitales, ¿no? El hospital insular. Era cuando habían cerrado el hospital de San Martín y habían trasladado a todos los enfermos del San Martín. El San Martín es un hospital muy antiguo, del siglo XVIII, que lo construyó un obispo Cervera, porque el anterior, desde el comienzo de la conquista de las islas, ¿me entiendes? Pero la medicina avanza y el edificio no daba más de sí, era un caserón muy bonito, pero no estaba preparado para los avances de la medicina. Es normal, pasa con todo, ¿no? Y entonces las luchas políticas consiguieron que el Cabildo, en unos terrenos propios en San Cristóbal, construyera el hospital insular. Entonces había un hospital de la Seguridad Social, que era el Hospital del Pino, que estaba patrocinado por el Estado, y el hospital insular, que dependía del Cabildo, con unos presupuestos
mucho más ajustado. Entonces no tenía la misma presupuesto que tenía el otro y no se podían hacer cosas, pero poco a poco fuimos avanzando. Y yo durante todos esos años que he estado en el Hospital Insular he disfrutado del ejercicio de la medicina y he impulsado y he apoyado todos los avances que la urología ha ido teniendo durante estos años. Urodinamia, litotricia, biopsia de próstata, cirugía urológica endoscópica, cirugía, extracciones de riñones, cirugía laparoscópica, trasplante, programa de residentes. Todo eso ha ido con el curso de los años que he estado allí, porque nosotros la lucha era intentar equiparar el servicio de urología del Hospital Insular a los servicios de urología de la sanidad pública. Eso después se facilitó cuando se creó el Servicio Canario de Salud, y entonces ya se quedó con el Hospital Insular e hizo la promoción de ampliar el edificio y entró todo el dinero que antes no teníamos. Pero bueno, no hacíamos mala calidad a pesar de la falta de recursos, ¿me entiendes? A mí no me costaba nunca ir al hospital. Yo me levantaba y pensaba, hoy me toca tal, y no iba de mal humor, no iba de mala gana, no iba pensando, contra ver, no me pasó eso nunca. El día que me pasó, lo dejé. Cuando yo vi que ya no disfrutaba con lo que estaba haciendo, que me amargaba levantarme pensando en lo que tenía, digo, pues aquí sobro, que fue lo que me hizo que me retirara, a pesar de que tenía prórroga para poder seguir. Los 70, 80 fueron unos tiempos difíciles, pero intensos, pero muy gratificantes, con muchos avances, como ha comentado, entre las técnicas que ha mencionado. Pero hay un hito que quizás podríamos pararnos en él en 1995. Hay un movimiento que se nombra a un compañero. El año 83 se jubila mi padre, porque cumple 70 años, funcionario del Cabildo, y se va para su casa. Entonces, Rafael Betancourt, que era el segundo, accede a la jefatura. Se convoca a la plaza de jefe de sección, me presento y la gano. O sea que es coronel, teniente coronel y comandante. El año 83. Pero el año 95 a Rafael Betancourt lo hacen director del hospital. Entonces se queda vacante la jefatura de servicio. Y yo, que tenía en propiedad la jefatura de sección, me nombran interinamente jefe de servicio. Interino que me seguía hasta el final. Ahí me quedé. No, tampoco pasaba nada. Entonces, yo procuré darle el nivel al servicio, conseguí meter el programa de residentes que no teníamos, empezamos a hacer unas cirugías amplias, la litotricia fue un avance muy importante y al final fue los trasplantes de riñón en conjunción con el servicio de nefrología. El año 90 yo me incorporé a la Universidad de Las Palmas como profesor asociado, leí la tesis, dirigí tesis, daba clases, prácticas, y el año, cuando cumplí 65 años, el 2010, pues tuve que dejar ya la universidad. Tuve 20 años de profesor asociado. Y como en ese año me podía jubilar, yo pedí prórroga hasta los 70. Hice el escrito al Servicio Canario de Salud y me lo concedieron. Pero 2 o 3 años después me di cuenta que aquello estaba cambiando tanto que no era lo que yo esperaba. Y tampoco era cuestión de hacer una prueba de resistencia por aguantar hasta los 70, de tal manera que a los 68 pues renuncié a seguir. Pero tenía que comunicárselo a la dirección, porque el contrato que yo tenía con el hospital en la prórroga era año a año, y con 3 meses de antelación ellos podían decir no lo renovamos, o yo podía decir yo me iba. Cuando me faltaban 3 meses para esa fecha, pues fui a la gerencia a comunicar, después de habérselo comunicado a todos los miembros de mi servicio.
me voy a ir. Y cuando subo hacia la gerencia, pensaba, ¿y si ahora me dicen que total, ¿por qué no me quedo con la historia familiar de la urología, la experiencia que tiene, todo lo que has hecho, lo que estás haciendo, tu familia, tu padre fue jefe, tu abuelo fue jefe? Y cuando llego ahí me llevo a la sorpresa que me dicen, estupendo, magnífico, me parece muy bien. O sea, se alegraron más que yo, lo cual me vio a corroborar que mi decisión era acertada. Yo quería irme del hospital, pero quería despedirme del hospital. Y entonces preparé una sesión en el salón de actos, donde durante media hora hice un repaso a mis 40 años en el hospital, con un montón de diapositivas de todos los médicos que habían pasado por el hospital, que yo había invitado para que fueran allí a operar, de todos los avances que habíamos hecho, técnicos, y de cómo habíamos ido ampliando el servicio. De tal manera que cuando yo empecé en el hospital éramos 2, y cuando me fui con residentes éramos 12. Un cambio importante. Claro, eso fue poco a poco entrando gente nueva, porque el servicio lo íbamos adquiriendo una serie de la ecografía, que fue fundamental para el desarrollo de la urología, porque claro, dejamos de operar cálculos, pero después vino la litotricia, empezamos a operar cáncer de próstata, después vino la laparoscopia, ahora está el robot, ya a mí ya no me tocó, pero la medicina avanza y había que estar al día y había que presentarse a las comunicaciones, prepararse sesiones clínicas, pero a mí eso no me agobiaba. A mí lo único que me agobiaba era la lista de espera. Cuando la gente me venía preguntando, ¿y cuándo me opera usted? Y yo quería operar enseguida, pero no podía porque materialmente era imposible. Pero bueno, excepto eso, lo demás nunca tuve así problemas, ni con los compañeros, ni con los servicios. Y tuve una relación muy grata con enfermería, con todo el mundo. Tenía un concepto de la medicina quizás un poco anticuado, porque el que había heredado de mi padre y de mi abuelo y de todos mis tíos, ¿me entiendes? Pero era lo que ya sabía hacer. Y cuando vi que aquello ya tomaba un cariz que no se correspondía con lo que yo había aprendido y con lo que yo pensaba, y estaba contracorriente, dije, Nicolás, tú sobras aquí. Y entonces me retiré y no me arrepentí, es evidente. Seguí trabajando privadamente un poco de tiempo nada más, pero después ya tuve libertad para dedicarme a otras cosas que la medicina no me permitía, porque para mí es una profesión absorbente. O sea, cuando veo a mi nieta y veo a mi hija, digo, yo le dedico a mi nieta muchas más horas que le dedicaba a mi hija, porque estaba siempre metido en la profesión. Ahora ya no me dedico y tengo tiempo para hacerlo. Aquello, después todo el mundo te comenta, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Te vas a aburrir? No, yo no me aburro. Tengo muchas actividades para poder estar entretenido. La historia de la medicina, la música, el senderismo, el Camino Santiago, tengo 3 Compostelas, tengo una tertulia de amigos, que para mí es fundamental, porque eso, desde el punto de vista de salud, es importante estar relacionado, no encerrarse en su casa con el ordenador y nada más, ¿no? Y como a mí no me gusta mucho la tele, yo soy un gran lector. O sea, tengo una biblioteca, porque leo mucho de historia, de todo lo que cae en mis manos. Yo le quería preguntar, ahora que ha mencionado los compañeros y demás, ¿cómo se tomaron en su momento su despedida? Si se la esperaban cuando dijo que se iba. El que yo me fuera. Sí. No me han comentado nada, ¿me entiendes? Pero sospecho que algo pensarían, ¿no? Pero es natural, o sea, todos son etapas de la vida. Uno, cuando es pequeño, es bachillerato, después estudia la carrera, después se casa, después tiene hijos, pasa al cuartel, la enseñanza, el estudio, y después buscarte, ya nada de eso es, y hay que buscarla, hay que seguir. Claro. Y mientras Dios me dé vida y calidad de vida, yo seguiré ocupado. De hecho, los médicos jubilados del Hospital Insular son un grupo muy activo, numeroso, sí, muy activo, que siempre se reúne y además
siempre con un halo de compañerismo bastante importante, ¿no? Ustedes se siguen viendo de manera... El grupo Seniors es un grupo muy activo y yo no soy de los más participantes porque muchas veces repiten cosas que yo ya he visto, pero tengo muchos amigos de mi edad y de cursos posteriores y superiores y concretamente la semana pasada pues hubo una visita al Museo Canario con una comida posterior. Yo no fui al museo porque soy socio desde hace 15 años y voy al museo todos los días. Es para mí mi segunda casa porque me sirve para mis investigaciones históricas. Y claro, pero bueno, fue una comida, lo pasamos muy grande, nos reunimos 28 y ya están pensando en la siguiente, o sea que... Qué bien, siempre en activo. Yo le quería preguntar, esa afición, ¿vale? Porque la he ido bordeando porque quería tocarla bien, ¿de acuerdo? Sé que la ha mencionado varias veces en la entrevista, pero la he ido bordeando hasta el momento ¿de dónde viene esa afición por la historia de la medicina? Porque además no es historia cualquiera, es la historia de la medicina. ¿De dónde le surge? Canaria. Canaria, efectivamente, perdón. Historia de la medicina canaria. Sí, son los tres pilares. Siempre me interesó. Yo leí mucho a don Juan Bosch Millares, que fue presidente de este colegio, que fue un excelente médico y que escribió mucho sobre la historia de la medicina, un hombre de una gran cultura, fue director del Museo Canario, presidente del Colegio Médico, director del Hospital San Martín, y yo lo conocí, yo siendo estudiante, le tenía mucho cariño y lo apreciaba mucho. Y yo sé que él escribió mucho sobre la historia de la medicina. Pero claro, eso fue hace 50 años y el tema había que actualizarlo. Y empecé por buscar alguna cosa, de repente me encontré un trabajo sobre la primera vez que un médico en Canarias hizo una nefrectomía y publiqué un artículo sobre él. Después encontré un trabajo donde 3 médicos canarios habían estudiado en Francia y los 3 habían hecho la misma tesis, con diferencias en edad porque son diferentes tiempos, y publiqué otro trabajo, y eso me animó a ir estudiando cada vez más. Después me encontré los médicos canarios que habían estudiado en Francia, que don Juan Bosch en su libro ya los mencionaba, y mencionaba 21, y yo me dediqué a buscar, y al final eran 44, y eso me dio pie para poder leer mi discurso de ingreso en la Academia de Medicina de Tenerife, sobre los médicos canarios, y de ahí salió un libro. Y ya una vez que abres una puerta, se empieza a ver otros sobre los médicos que nacieron en el siglo XIX, otros sobre los hospitales, y ahora el hospital militar, y no sé si más adelante me saldrá otro tema, pero siempre con esos 3 patas de la mesa, ¿no? Historia, medicina y Canarias. Ya salirme de esos 3 no me considero preparado y yo no voy a estar escribiendo ahora sobre Napoleón, porque para eso están los profesores de historia. Me parece que no corresponde. Pero me entretiene, me ilusiona, descubro muchas cosas. Yo sé que es un tema que es marginal y que a mucha gente no le atrae, pero a mí por lo menos me gusta y disfruto cuando hago el trabajo hasta que por fin veo publicado el libro, ¿no? Lo vive con pasión. Sí, no, Hombre, voy al museo, paso una hora, mañana no voy, no pasa nada, no tengo que cubrir ninguna meta, pero busco, pregunto, me informo, consulto y descubro cosas que nadie ha visto y que o tenía una visión distinta y demostrar. Yo me he relacionado con los registros civiles, con las parroquias para pedirle partidas de nacimiento y de bautismo a todas las iglesias y tal, y de toda Canarias. Y la verdad es que conmigo se han portado muy bien, porque recuerdo una vez que había un médico que había nacido en Hermigua y que me interesaba saber la fecha de nacimiento. Y no lo encontraba. Y entonces llamé a Hermigua, no sé cómo conseguí el teléfono, y me salió una señora. ¿Qué quieres, mi niño?
Yo, mire, quiero que usted me busque la partida de nacimiento de este señor. ¿Y en qué año fue? En tal. Espera un momento. Y me dejó al teléfono. Mira, aquí tengo el libro, aquí tengo el dato. ¿Qué hago con esto? Pues mándemelo por correo el dato para yo, sin preguntarme quién era yo, cuánto bebía, nada. Fue maravilloso, porque además no fue excepcional eso, era lo habitual. Buenavista del Norte, yo he tenido que estudiar un poco la geografía de Canarias porque no me la sabía, porque quería saber dónde estaba Buenavista del Norte. Y me he encontrado con mucha gente que colaboraba. Eso, desgraciadamente, ahora con la ley de protección de datos... Está complicado. Está complicadísimo. Ahora está prácticamente imposible. La última vez, yo iba mucho al registro civil de Las Palmas, al lado del cementerio, y preguntaba allí, partida de defunción de un médico, ¡pum!, y me la daba, sin decirme nada. ¿Y usted quién es? Ni nada. Hace 2 meses fui, ¿usted es familiar de él? Y digo, no, pues entonces no se lo puedo dar. Pero mire, es un señor que se murió en 1890 y... 1890. Pues no se lo puedo dar, porque usted no es familiar de él. Y yo, pues ahí está, y esté bloqueado. Y mañana tengo cita en el Archivo Histórico Diocesano de aquí, cita que pedí en enero. Y me han dado cita para el 24 de febrero a las 9:55. Si no, para pedir una partida de matrimonio de un señor que sospecho que es médico y que nació en el siglo XIX. Claro, porque además que en el siglo XIX no existía el registro, Claro. ¿no? El colegio de médicos, porque se nombró el colegio de médicos en 1900. La Iglesia tiene unos libros sacramentales, bautismo, matrimonio y difusión, excelentes. Desde el Concilio de Trento, obligatoriamente hay que tener los libros. Los registros civiles son de 1870. O sea que todo lo anterior a esa fecha lo tiene la Iglesia. Pero es que además los obispos, cuando hacen las visitas pastorales, una de las cosas que revisan cuando van a una iglesia a ver cómo anda la iglesia, si el edificio está limpio, si se está cayendo, si hace catequesis, no sé qué, y los libros los revisan, porque es una constante. Y además aportan una serie de datos que no dan los registros civiles, porque la partida de nacimiento de un señor no solo pone quién es el padre y la madre, el abuelo paterno, el abuelo materno, dónde nació uno, dónde nació otro. Claro, da un poco de árbol genealógico. Sí, total. Pero eso ahora a mí me han cortado la sala. Pero seguro que encuentra alguna forma. Sí, no, sí. Hombre, se complica más, ¿no? Entonces ya uno se lo piensa. Hace poco quise buscar la partida de nacimiento de un señor que había nacido en Teror. Y llamé al archivo de la parroquia de Teror. Me sale una señora. Los lunes de 3 a 5. Pues el lunes de 3 a 5 tuve que esperar para llamarla. Mire, quiero tal. Vaya al obispado a pedir permiso para ir a Teror a ver un libro. Y digo, pues nada, déjelo, no voy. Y di la vuelta por el Archivo Histórico Diocesano, pero también a base de pedir online una cita y que me la dieran para 3 o 4 semanas después, cuando hace 2 años yo iba todos los días por allí y María José me atendía, que es la jefa, y me sentaba y me solucionaba el problema. O sea, las cosas cambian. las cosas cambian, claro, es así. Y aquí también, o sea, claro, todo el médico, oye, ¿y fulano? ¿Cuándo se murió? Yo no quiero un papel, ¿eh? Yo quiero un dato, que yo lo escribo en un papel para mí, o lo memorizo y cuando vaya a mi casa lo apunto. Murió en 1933, pues ya sé cuándo. Pero eso, ni eso. La ley de protección de datos, no sé qué. Okay. Es una ley un poco... Yo entiendo que hay datos que no se pueden dar de gente que está viva. Un señor que se murió en 1920, ¿qué perjuicio le voy a ocasionar yo notificando que se murió a la familia? No lo entiendo, pero bueno, es así.
Yo recuerdo cuando existía la revista Oroval en papel, Sí. le hice una entrevista cuando estaba publicando un libro sobre los médicos que habían estudiado en Montpellier. Sí. Muy interesante, la verdad es que muy interesante. Y ya entonces, estamos hablando del año 2012, 2014 creo que era en aquel reportaje, y ya entonces, creo que fue el segundo contacto que yo tuve con usted, ya había muchísima pasión. Y creo que era el segundo o tercer libro. Hoy tiene 4, 5... Tengo 4. 4. El primero fue de los médicos que estudiaron en Francia. Es más, yo me fui a Montpellier a buscar las tesis de esos médicos canarios que estudiaron en Francia. Hablé con la bibliotecaria de la Universidad, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Montpellier. Tesis de los médicos canarios de París y Montpellier, porque era donde se estudiaba, están escritas en francés. Yo se las digitalizo y se las mando. Qué bien. Están todas en el Museo Canario. Qué bien. Porque conseguí eso, había que pagar, se lo dije al museo y el museo lo pagó, y ahí están, para que el que quiera estudiar las tesis de los médicos canarios. Mi abuelo estudió en Montpellier. Yo tengo la tesis porque él me la dedicó, pero las demás están todas allí, porque las tesis francesas estaban escritas en francés o en latín. Porque en Francia, desde Napoleón, para ejercer la medicina hay que ser doctor. Y esa es la razón por la cual la gente a los médicos le llama doctores, que no lo son, la mayoría. Pero en Francia había que ser doctor. En España, con ser licenciado es suficiente. ¿En Francia se mantiene tener el doctorado? ¿En Francia hoy día se mantiene ese requisito? Yo no lo sé, pero yo creo que sí. Los alemanes son todos doctores. Los alemanes son todos doctores, todos. Porque yo estuve en Alemania cuando estuve haciendo la especialidad de allí, de Gastarzt, y los chicos jóvenes estaban haciendo todas las tesis. Es un mérito académico para aquellos que quieren dedicarse a la enseñanza, pero el prurito de ser doctor lo tienen. Cuando un canario estudiaba en Francia, al venir a España, su título no estaba reconocido. Había que diplomarse con la licenciatura que había hecho en Francia. La tesis no se reconoce en España. Solamente la licenciatura. Pero en España con la licenciatura ya uno puede ejercer. Negrín. Negrín estudia en Alemania y hace la tesis alemana. Se viene a España. Legaliza su título de licenciado en medicina. Y como quería ser catedrático, tuvo que hacer otra tesis en España. ¿Diferente? Porque la alemana no le valía. La tesis no se transmite. No sé. La licenciatura sí. ¿Cuál es su último ¿en qué anda metido? O sea, ¿cuál es su última obra? Ahora, en marzo presento en el Palacio Militar la historia del Hospital Militar. El Hospital Militar es un centro sanitario que se inauguró en 1900, después de la Guerra de Cuba, cuando el gobierno de España se da cuenta que las islas están muy mal defendidas, que no hay suficientes militares, ni hay baterías, ni hay comunicaciones. Entonces empiezan a crear regimientos y crear... Entonces aumenta la población militar y eso obliga a que tener que poner un hospital militar, porque el único que había antes estaba en Tenerife, puesto que allí estaba la capitanía. Entonces ese hospital lo firma la reina en 1900, se hace el hospital militar y a final del año 2002, con los cambios en la sanidad militar, lo cerraron y ahora no hay hospital militar aquí. En España hay solamente 2 hospitales militares, uno en Madrid, el Gómez Ulla, y otro en Zaragoza, que es el Hospital General de la Defensa, porque allí está la Academia Militar. Pero entiendo que también habrá médicos de tropa, es decir, hay que controlar a la tropa. Sí, pero las tropas son profesionales, ya no es quinta, ya no se llama la tropa
las quintas y tenía que ir al cuartel obligatorio. Eso ya se acabó. El que quiere meterse, se mete, le pagan y trabaja. Pero esos tienen unidades muy pequeñitas sanitarias, pero cuando hable el próximo día en el hospital, en el Palacio, me enteraré quiénes son los médicos militares, porque yo ahora no conozco ninguno. Habrá algunos, pero antes había una plantilla enorme, porque el hospital militar primitivo tenía traumatólogo, otorrino, oftalmólogo, ginecólogo, internista, anestesista. Todo eso desapareció. Claro, era un hospital tal cual. Era un hospital completo. Claro. Porque él tenía que tratar a los militares y a su familia. Claro. Si yo le quito a la familia y le quito las enfermedades no consecuencias de su ejercicio militar, diabético, hipertenso, eso no tiene nada que ver con el cuartel. Ahora, si se rompe una pierna porque se cae del tanque, entonces sí. Curiosamente, la colegiada 7000 del colegio es militar, es médico militar, está en el... Pues se difundió en el Oroval ahora, en la web y demás. Trabaja en el mando aéreo. ¿Trabaja? En el mando aéreo de Canarias. Sí. Hombre, de hecho, los militares ahora, como tienen tan pocos médicos, han creado un MIR y han formado a médicos militares, les pagan la carrera para que puedan estudiar y van adscritos a una universidad pública, pero con el compromiso de que después se queden como médicos militares. O sea, yo te pago para que estudies como médico, pero cuando acabe la medicina, te metes de médico militar. Claro. Como pasa con los aviadores, que antes se metían de aviadores y en cuanto podías iban a Iberia. Claro, pero lo han limitado. La diferencia era abismal, ¿me entiendes? O sea, don Nicolás, ¿y cuál, viendo ya en retrospectiva, echando la mirada atrás, cuál es su huella? Yo he intentado siempre, porque no me lo han dicho, pero lo he visto, ¿no? La ética para mí es fundamental en la medicina. O sea, hay que hacer las cosas no por intereses espúreos, sino por intentar aprender. Yo he estudiado más desde que terminé la carrera que lo que estudié en la carrera. Pero estudiaba con otro espíritu, no me tenía que examinar, pero lo pasaba bien y disfrutaba. Y cada vez que recibía una revista, porque estaba suscrito a muchas, me despistaba y me tenían que llamar, oye, que son las 8 de la noche y que no sale del despacho, ¿tiene gente? No, es que estaba leyendo la última revista que había llegado. O sea, yo estuve suscrito a todo porque me gustaba leer lo último que salía, quería estar al día y aporté mucha información de avances porque creo que hoy la medicina no se entiende sin el estudio. O sea, hoy no se puede salir con lo que aprende en la facultad o con lo que aprende en el MIR y ya se acabó. No, la medicina cambia. De la que yo ejercí en el año 72 a la que ejercí en el año 2012 no tiene nada que ver. Mi abuelo no entendería que hoy haya trasplante, que haya un robot que opera. Eso es ficción para él. Él tenía un concepto de su urología de la que aprendió de los franceses en una época determinada, pero la medicina va evolucionando y la misión del médico es ir actualizando sus conocimientos día a día, porque no te puedes pasar muchos años sin conexión porque después ya no vuelves. Claro. Todos estos que se meten en política dejan de ser médicos. Yo soy maestro, dejo de ser político y sigo dando clase. Porque 2 y 2 siguen siendo 4. Pero se pasan muchos años sin ejercer, ya después cuesta muchísimo volver a reciclarse para volver a actualizarse. Es permanente, constante y eso lo tenía claro, ¿me entiendes? Y no había ningún interés en tal. Era lo que hacía y trataba a mucha gente y hacía favores porque me nacía, era lo que yo había visto que se hacía. ¿Qué le aconsejaría a los médicos jóvenes, al que está saliendo de la facultad, al que se va a iniciar en la especialidad? ¿Qué le aconsejaría? Lo importante es la vocación. Si no hay vocación,
no vale la pena dedicarse a eso. Había un médico amigo mío que decía, hay mucho licenciado y poco médico. Y yo veo algunos que no tienen vocación y lo pasan mal, porque si a uno no le gusta lo que está haciendo, llámese medicina, no tiene sentido, no es agradable, porque tiene sus disgustos. Cuando se te muere un enfermo, cuando le tienes que dar a un enfermo una mala noticia, cuando no salen las cosas como tú quieres. Yo sufro, he sufrido malos ratos con los enfermos, pero hace callo. Uno se da cuenta. Pero cuando analizas todo, ves que tus satisfacciones son mayores que tus fracasos. Y compensa al final. En junio estuve en Galdar dando una charla sobre un médico en el Teatro Municipal de Galdar, ¿no? Uh-huh. Cuando terminé de hablar de aquello, se me acercó un señor que yo no lo conocía y me dijo, tengo 90 años. Yo, ¿qué bien está usted? Usted me quitó un riñón con 60. Me quedé y venía a darle las gracias. Eso no tiene precio, pero eso es lo que hace que uno sienta he hecho algo positivo por ese hombre y él está muy agradecido y yo le agradezco que él me lo haya dicho, porque eso para el espíritu de las personas es lo que lo mantiene, ¿no? Y a mí me llamó, nunca supe cómo se llamaba, y el señor se fue, me lo quedé mirando y digo, pues no sé, pero... No lo reconozco, pero... No, pero él me dijo, hace 30 años, con 60, usted me quitó un riñón, porque tenía un cáncer, y aquí estoy. Y yo, me alegré yo más que él, yo creo, porque eso de que él se haya molestado en acudir a verme a Galdar, a lo mejor era de por allí, para darme la gracia, eso es un valor que no tiene precio, pero que hace que uno diga, pues he hecho algo bien y el enfermo me lo ha agradecido. Y eso es cuando alguien te dice, te voy a hacer un regalo, no hace falta, con que usted me la gracia ya me siento pagado, porque yo no lo hago para que usted me pague, yo hago porque eso que hago me gusta y hacerle a usted el bien es lo que me va. Seguro que tiene alguna anécdota más con algún paciente que se pueda comentar, curiosa. Anécdotas he vivido muchas. Operé a una señora y me dijo el yerno, no le diga a usted que le ha quitado el riñón. Y entonces el marido y los hijos lo saben, pero ella no se lo diga, porque si no le pasa algo. Como usted le diga que le ha quitado un riñón, ya no trabaja más. Y la señora siguió de la limpieza del hospital 10 años más, perfectamente, porque podía trabajar a pesar de que le faltaba un riñón. Y bueno, he visto muchos favores, gente me ha felicitado. Don Nicolás, ¿cuál ha sido el momento más gratificante de su carrera? Más, no lo sé, muchos, cada vez que he visto que un enfermo sonríe y me da la gracia. Eso para mí no tiene precio. Cuando yo le he operado a un señor, ha salido bien, me agradece que yo lo haya curado, independiente del dinero, eso no viene, es secundario. Eso tiene un valor y eso para mí es lo importante. Don Nicolás, muchas gracias por venir y como siempre, don Nicolás, y como siempre, el colegio es su casa.